Buenas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está el chat? ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a un programa más hoy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Re dura yo, estás así. En pausa. Hola, amiguitos. Si estás en peligro, pestañea, amiga. No, es que acabo de llegar y estoy así. Estás Pero en pausa. estoy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está la gente? Bienvenidos hoy a un programa más de Pasame la Lupa. Hoy traemos un caso también especial. Como todos los casos que traemos en realidad son muy interesantes. El caso de hoy es particularmente largo. El cual me estresó demasiado, quiero decirles. Nos estresó mucho porque es muy largo. Es un caso que se estira mucho en los hechos, en el momento de los hechos. Y van a entender por qué. Encontramos demasiada información. Muchísima. Al lado de otros casos que a veces no encontramos un pedo. Muchísima. Ay, me está aturdiendo un poco la trompeta esa. Siento que la tengo dentro del cerebro. Bueno. Encontramos demasiada información y era tipo, caminaron un paso, dieron un paso para atrás y uno para adelante y bailaron la Macarena, tipo, bueno, es muy como demasiado. Es muy descriptivo, pero es muy interesante. Yo es un caso que quería hacer hace un montón, así que estoy muy contenta. Está muy bueno. Lo que tiene son muchas, lamentablemente, tiene muchas víctimas, no todas fallecidas, pero bueno, obviamente sepan entender y pedimos disculpas si leemos mucho. Lo que pasa es que hoy quiero decir eso, vamos a leer demasiado, creo, porque es mucha info y hay muchos nombres. Créanme que es demasiados nombres, son muchísimos nombres. Sí, es imposible además acordarse qué pasó con cada uno. No, es muy complicado. Es muy complicado, así que por eso hoy traemos un caso bien completo, como nos gusta traer las cosas a nosotros. Así que nada, si quieren podemos hacer el disclaimer que hacemos siempre. Dale, Mar. El disclaimer de diga siempre. Su parte. Denme energía, chicos. Dale, amiga, te tiramos buena vibra. Bueno, el disclaimer es que también siendo un caso que tiene tantas víctimas, pedimos especial disculpas si decimos algún dato incorrecto, si alguna información nos falla. Vamos a tratar todo con el mayor respeto posible, así que esperamos que disfruten el caso con nosotros. Y sepan ser buenos con nuestra pronunciación porque hay muchos apellidos y nombres raros. Yo pido mil así disculpas. Que pedimos 1000 disculpas de adelantado a la familia de los afectados si llegamos a faltar a la pronunciación de algún nombre o apellido. Sepan que no es nuestra intención faltarles el respeto. Me costó simplemente hasta el nombre del caso, imagínense. Sí, bueno. Así que bueno, si les parece bien, podemos arrancar, ¿no? Arranque nomás. Ok, perfecto. Bueno, el Estoy caso... nerviosa. Porque me cuesta este caso porque es muy... da muchas vueltas. Bueno, relájate, amiga. ¡Qué buena la intro! Me encanta, amiga. ¡Tarán! Me encanta. Para que no nos vimos. Ahí está. ¡Tarán! Acá estamos. Bueno, bárbaro. Arrancamos con el caso de hoy, que es la masacre de Columbine. Es un caso que, bueno, transcurrió en Estados Unidos. Yo lo hablé con mi madre particularmente y ella me dijo, sí, me acuerdo de ese caso. Aparentemente fue muy viral acá también. Yo no lo conocía. Recorrió todos los rincones del mundo, parece, este caso. Claro, yo lo conocía por la peli que hay también del caso. ¿La hizo Coso esa? No importa. Según lo que vi, hay muchos temas que hacen referencia a este caso. Viendo? Hay muchas canciones. Pumped Up Kids, la de All the Other Kids with a Pumped Up Kids. Bueno, ese tema es sobre este caso. Es sobre el caso y también hace poco resurgió para mí porque hubo algo parecido acá, no que ocurrió, sino que hubo una tentativa y supuestamente los chicos se estaban inspirando en este caso. Ay Dios, no tomen inspiración en esto. Y se está volviendo cada vez más común esto, así que bueno, hay que hacer un llamado a la conciencia. Sí, allá ya lo es, pero digo acá, es que, claro, está viniendo para acá la banda. Va a haber un caso parecido acá, sí, se allá pudo prever. Zona norte. Sí, y vamos, además también vamos a agregar que en este caso yo creo que marcó un precedente. Por suerte, en el caso que ocurrió hace poco, que no llegó a transcurrir acá en Argentina, llegaron a frenarlo, pero en este caso vamos a ver que hubo una persona que lo intentó frenar y no pudo. Así que nada, bueno, vamos a comenzar con el caso del día de hoy. Nos vamos a ubicar, obviamente, en Estados Unidos. Bueno, fue uno de los casos más icónicos, uno de los peores casos, una de las peores masacres que tuvo Estados Unidos en lo que a tiroteo se respecta. Generó una... Sí. Qué correcto que hable. Y yo tipo... Generó una reformulación de la seguridad a nivel educativo, ¿no? A nivel escuelas. Y también, bueno, se crearon distintos protocolos nuevos para mantener la seguridad de los estudiantes después de todo lo que pasó, que bueno, no fue menor, obviamente. No, es terrible. Yo cada vez que pasaba, estábamos en el caso juntos, estábamos así.
Es que es Tipo, cada vez terrible. era peor. Cada Lo vez, sucedía. cada vez se va más y más a donde no pensás que se va a ir y bueno, Y sigue. escala. En este caso, los perpetradores, me cuesta mucho esa palabra, del tiroteo fueron Eric Harris y Dylan Klebold, estudiantes de 17 y 18 años, o sea, personas muy chicas, Eran muy jóvenes. quienes planearon durante un año el atentado que realizarían en 1999. O sea, eran personas muy jóvenes. Muy joven. Sí. Último año del colegio, supongo, por las edades. Ahí, bueno, podemos ver una imagen de ambos, de Harris y de Klebold. Eran dos chicos, la verdad que los veías y no tenían una apariencia sospechosa ni mucho menos. Nada fuera de lo ordinario. Y ellos, cuando empiezan a planear la masacre, se empiezan a hacer de armas. Y ellos comenzaron con meses previos al ataque, ellos dos se hicieron con 2 armas de 9 milímetros, 4 escopetas calibre 12 sumado a una carabina, que la verdad, honestamente, no Es sé. un tipo de rifle. Ok. Y otra, amo que ya sabes que voy a preguntar. Sí, sí, sí. Y otra pistola que la conseguirían de manera ilegítima a través de Mark Manes. Sí, básicamente había una chica que estaba muy enamorada de Klebold y le hizo el favor de conseguir estas 2 escopetas. Son 4, pero 2 de esas escopetas las consiguió comprándolas en una tienda ahí local. Igual Se armó ya una polémica terrible con esa tienda. arranca el después. problema que en Estados Unidos es completamente legal Legal comprar que un arma cualquier- como si Exactamente. compras un sanguchito de jamón y queso. Sí, Claro. cualquiera O sea, ahí tiene ya hay un problema. un Sí. acceso facilísimo a las armas. Sí, Pero total. bueno, gracias a eso ellos pudieron hacerse de todo esto y grabaron juntos videos demostrando su emoción por tener las armas. También grabaron videos despidiéndose de su familia, en donde Klebold pedía perdón por todo lo que ocasionaba, pero básicamente decía, según sus palabras, que se disculpaba con sus padres y dijeron, fueron unos padres maravillosos, pero no me gusta la vida. Claro, ¿Esto es un grado de psicopatismo, se dice? psicopatía. ¿Psicopatía? Ok. ¿Es un grado de psicopatía? Yo la verdad no sabría creo que sí. definirlo. O sea, sí, porque Psicólogos. la psicopatía es la falta de empatía hacia otro. Entonces ya en el momento en el que vos estás quitando una vida, sos psicópata. Porque Claro. Aparte él que ya se ponían felices por comprar armas Sí. porque iban a detonar un... No, Sí, es terrible. obvio. Y después vamos a ver la de cosas que hacen sin importarles la vida de nadie. O sea, claramente, bueno, para mí estas 2 personas eran psicópatas. Después vamos a ver también que tenían ciertos cuadros depresivos. Pero bueno, Harris pedía perdón por lo mismo, básicamente lo mismo que Klebold. Pero decía no poder evitarlo, era algo inevitable esto, como que era algo necesario. Ellos aprovecharon ni más ni menos que el 20 de abril de 1999 para llevar a cabo este acto de total malicia, al cual lo nombraron como el día del juicio. Ese fue el nombre que le dieron y con Ya el cual se veremos. referían a esta fecha en toda la serie de videos y diarios que encontraron. Ya veremos por qué el 20 de abril, muy interesante. Sí, también eso es muy, muy interesante. Y bueno, después de haber terminado de hacer las grabaciones, que las fueron haciendo a lo largo del tiempo, hay grabaciones de todo, ya vamos a hablar de eso, ellos dejaron intencionalmente todas las grabaciones en el cuarto de Harris para que la gente las encuentre. Entonces nada, es como que ya con esto nos damos cuenta de que estaba completamente premeditado, ya sabemos que hace un año que lo estaban planeando, pero esto es como el broche de oro para decir esto estaba completamente craneado de principio a fin. Qué locura, porque encima eran los dos. O sea, Sí. parece que era uno solo que dijo, bueno, lo armo Sí, todo. es Yo O sea, los dos era algo que se me estuvieron- despertó la duda, ¿no? De Yo cómo también lo llegaron a pensé. hablar, che, Claro. hacemos un ¿Explotamos tiroteo. un colegio? Tipo, ¿en qué momento lo pensás? ¿En qué momento lo plantea? O sea, eso habla del estado mental de ambos, ¿no? O sea, que ya había un grado de... qué loco que coincidan justo 2 personas. Es lo que así. pensaba. Ujú. Es loquísimo. Es que Es loquísimo. Terrible. Ya me perdí, espérenme. Un segundo. Harris y Klebold son amigos desde 1993 cuando arrancaron el secundario juntos en la escuela de Columbine. En 1996 Harris creó un sitio web donde compartía, esto también es terrible, compartía pensamientos de odio e instructivos para armar bombas caseras. Es O sea, ¿en qué terrible. momento de tu vida, tus 16 años? 17 sí, en ese momento 16. 16 años te pones a armar un sitio web para explicar cómo armar bombas Sí, caseras. aparte de todo tipo, porque más adelante vamos a charlar que tenían molotov, tenían bombas de dióxido de carbono, o sea, tenían varios tipos de bombas caseras. La molotov es la más casera, la que todo el mundo conoce, que es una botella con alcohol, un trapo que esté en contacto con el alcohol, se incendia el trapo, se revolea la botella y al entrar en contacto el fuego con el alcohol se incendia. Sí. Pero hay otros tipos de explosivos, como La los que hacían de estos. dióxido de carbono. La de dióxido de carbono es terrible, pero bueno, nada, es loco, ¿no? Que no tenían una bomba casera clásica, sino No que era una tenían bombita. varios tipos.
Y aparte hacía videos explicando cómo hacerlo. No. Además, en este sitio web hacía énfasis en las amenazas de muerte hacia Brooks, ¿se dice? Brooks Brown. Hecho que más tarde, cuando le llegó la dirección a la página, a Brown, le dijo a la madre, y la madre lo denunció, no quedó en nada. Claro, o sea, la policía dijo, vamos a ver después de que... suerte. Claro. O sea, no le dieron importancia a lo que hizo y era tipo un video, era un montón de... Era una página entera llena de amenazas de que lo iba a muerte. matar, o sea, no era algo tipo, ay, te voy a regalar florcitas. Y ahí hay un dato de color, fue Klebold el que le filtró, le dio la dirección de la página que había hecho Harris con todos los mensajes de odio hacia Brooks. Así que nada, eso es algo que... traición, igual. Es una traición, ahí hay no una tuvieron clavada de disputas. puñal ahí, Eso no tuvieron ahí. A mí me llamó la atención, pero Yo bueno. también dije, bueno, capaz. Como no pasó a mayores, yo entiendo que capaz nunca le dijo Klebold a Harris sobre esto. Enteró. Y bueno, nunca se enteró. Puede ser. Sí, no, es muy loco. Y ellos ya desde temprano empezaron a demostrar signos del tipo de personas que eran. Total. En 1998 ellos dos robaron herramientas de una camioneta que estaba abandonada y los arrestaron. Ujú. Y se les dio rehabilitación, servicio social y terapias para controlar la ira, pero, o sea, pasado un año la justicia decidió que ya estaban rehabilitados y los devolvió a sociedad. Aparte como eran menores. Claro, Sí. o sea, mucho no se podía hacer. No, total. Pero bueno, no es detalle menor que el psiquiatra de Harris manifestó que él se había quejado sobre la depresión que tenía, sobre pensamientos suicidas y él Sí, ansiedad, muchas ansiedad, cosas. O sea, por eso le recetó un antidepresivo, pero, o sea, supuestamente para la justicia ellos ya estaban como para... Rehabilitados, claro. Y Hasta a la ver, sociedad. en teoría una persona que tiene depresión pero que está medicada por un psiquiatra y sigue, digamos, ese tratamiento como corresponde, puede reinsertarse socialmente sin problemas. Pero bueno, también había un dato que el psiquiatra le había cambiado la medicación una vez, o sea, hay como... Había aumentado la dosis. Claro, sí, habían ciertos puntos ahí importantes, pero bueno, también otra de las evidencias más importantes que, bueno, determinaron que esto fue un ataque terrorista de alguna manera de parte de ambos, que estaba premeditado, fue que encontraron diarios. En estos diarios de ambos, tanto de Harris como de Klebold, se destacaba, para mí lo que más me llamó la atención fue la consigna de secuestrar un avión para estrellarlo en un edificio. No era robar solo el avión, era secuestrarlo. Era secuestrarlo. O sea, con la gente adentro, igual en Claro. qué momento puedes secuestrar un Y avión. encima hablaban de estrellarlo o en el Empire State o en las Torres Gemelas, hecho que se daría 2 años más tarde. Yo no sé hasta qué punto no estuvo No sé, esto algo que explicaron, ver. O sea, ahora que vi este caso me entró la duda, la verdad. Quiero traerlo acá, obviamente todavía no hablamos de ese tema y no quiero hablar sin conocer, pero digo, me llamó la atención que hablaba sobre eso. Y bueno, después también dentro de estos diarios se mencionaba el deseo de que este plan que ellos estaban gestando rivalizara contra otro atentado que había pasado en Oklahoma City y otros incidentes que transcurrieron a lo largo de la década de 1990. Entonces nada, era como una competencia, ¿viste? Era como a ver quién hace lo más atroz. ¿Quién es peor? Es terrible. Grabaron varios videos sobre los explosivos y las armas obtenidas, mostrando incluso prácticas de tiro. Sí, Igual allá es normal es muy común. que la Es muy gente común la se casa, caga a tiros. Sí, y ponen de excusa para mí la casa como actividad. Entonces, No debería serlo, no estamos avalando si dice que, No, que no, sea obvio. normal. No tendría que ser normal, pero digo que allá capaz esas cosas no la tomaban como tipo, uy, qué grave, porque todo el mundo tiene armas y tira, y no sé si se graban tirando tiros, pero bueno. Es normal el hecho de escuchar disparos en la lejanía porque hay mucha gente que va a hacer prácticas de Es tiro. que si lo A eso tomás va. como una actividad recreativa tampoco te alertás si sabes que tus vecinos... Claro. Pero Es terrible. Sí. Ambos eran fanáticos de los juegos de guerra, eran parte de la cultura gótica, fanáticos de Marilyn Manson y eran simpatizantes de Adolf Hitler. Sí, bueno. Llevaban esvásticas en sus prendas y con esto de Hitler agregamos que eligieron el 20 de abril porque era el cumpleaños. Claro, De de Hitler. Adolf Hitler. Por eso eligieron ese día, como para hacerle capaz un homenaje. Sí, era Ponele. ellos al tener esta necesidad de tener esvásticas todo el tiempo, por todos lados, en la ropa, era como que la tenían puestas en Aparte póster simpatizar también. con Hitler, Sí, tipo, no. El hecho una de locura. ya de simpatizar con un asesino en masa
habla, ¿no?, del estado mental, pero aparte de eso, ellos, al ser parte de esta subcultura gótica, digamos que era como un grupo, una especie de tribu urbana, que estaban como muy de moda en aquella época, era como que estaban encima con este mensaje de la sociedad, hay que replantearla, hay que corregirla. Entonces, claro, mezclado con una simpatía por Adolf Hitler, no es un cóctel que dé un muy buen resultado. No, claramente no lo dio. Pero es sorprendente que a los ojos de los demás eran chicos muy tranquilos y normales, entre muchas comillas. Claro, sí, eran... Sí, como que sabían enmascarar bien. Tipo, Sí, lo que les Claro. pasaba interiormente. Y no lo hablaban con nadie todo esto. También se hablaba de cómo disfrazaban las actividades que tenían y cómo le contaban a sus padres que hacían otras cosas que nada que ver, para justificar el tiempo que no estaban en la casa y estaban capaz practicando tiro. Sí, no, es una locura. Pero entonces arrancamos entonces con el día de los hechos, que es el 20 de abril de 1999. Ellos, para comenzar, colocaron una bomba incendiaria a 3 kilómetros al sur del instituto con la idea de distraer a la policía o sea, que toda la atención vaya ahí, no al tiroteo que estaban planeando en la escuela, ¿no? Claro. Pero la bomba esta detona parcialmente y solo genera un incendio pequeño que posteriormente es apagado fácilmente. O sea, no representó una gran distracción. No, para, el incendio se apagó con los propios rociadores sí, anti-incendio del establecimiento, entonces no pasó nada, No, literalmente. era un fueguito. Fue un fueguito muy, muy Podría pequeño. haber sido terrible, pero Por fue un fueguito. suerte, numerosas bombas de las que hicieron no funcionaron. Eso es muy importante también decirlo. Entonces, a las 11:15 y 14, momento en el que ellos llegan a la escuela, Harris estaciona su auto en la entrada sur de la secundaria y Keblot lo hace en la entrada oeste, ¿no? Y los dos estaban vestidos completamente de negros. Sí, estaban con unas gabardinas negras. Para las que no saben, la gabardina es una especie de abrigo largo que te llega a cubrir hasta las rodillas. Y nada, ahí era donde claramente estaban ocultando todo el arsenal que tenían. Se encontraron cerca del coche de Harris y se armaron cada uno con 2 bombas de 10 kilos de propano. Colocaron estos explosivos cerca de las 11:17, todo esto está cronometrado por las cámaras. Qué rápido que avanzaban. Iban muy me rápido. parece, no digo maravilloso en el sentido bueno, me parece tipo Una locura. Sí, es impresionante. malo, Sí. Impresionante. tipo lo rápido que iban. Sí. Y bueno, ni bien plantaron estas bombas, se volvieron a cada uno a su respectivo auto, esperando a la detonación, la explosión, digamos. Y obviamente la idea original de ellos era detonar la cafetería con estas bombas que estaban plantando y aprovechar las armas de fuego para matar a las personas que hubieran sobrevivido y que quisieran escaparse. O sea, ella te da una pauta de, che, cae o no. O sea, estaba muy, muy pensado. Si las bombas hubieran explotado con todo lo que deberían haber explotado, podrían haber matado o herido hasta aproximadamente 488 personas que estaban en la cafetería, y posiblemente podrían haber hecho colapsar el propio techo, que nada, básicamente arriba estaba la biblioteca, o sea, estaba la cafetería abajo, la biblioteca arriba, entonces nada, hubiera hecho colapsar la biblioteca sobre la cafetería, llevándose todavía más víctimas. Esto no pasó porque las bombas no explotaron, así que muchas de estas personas zafaron de lo que iba a ser la explosión de la cafetería y parte de la biblioteca. Cuando los jóvenes regresan a sus autos a buscar más municiones y qué sé yo, las armas. se encuentran con Brooks Brown, que era el que dijimos antes, que Harris lo había amenazado de muerte, quien ya habían arreglado las cosas y le dijeron: Brooks, ahora me caes bien, sal de aquí, vete a casa. Y Brown les hizo caso y se fue. Acto seguido, se quedó medio tipo... ¿qué mierda les pasa? Pero el chabón se fue. Dijo, nos vemos, y me dice que me vaya, me voy. Acto seguido se subieron a sus autos y se armaron esperando la explosión que nunca llegó. Porque claro, dejan las bombas, se fueron al auto y estaban explotando. Estaban esperando que explote, nunca explotó nada. Exactamente. 2 minutos más tarde, cuando notaron que las bombas no iban a explotar y no funcionaban, ellos se reunieron, caminaron hacia la escuela y decidieron empezar a abrir fuego contra cualquier persona que se cruzase en su camino. Sí, acá empezó el declive. Acá empezó todo. Desafortunadamente comenzaron con Rachel Scott y Richard Castaldo, que eran 2 jóvenes de 17 años que se encontraban almorzando tranquilamente en una parte descampada en el pasto frente a la escuela. Rachel recibió 4 disparos en la cabeza, torso y pierna,
ella murió al instante y Richard recibió disparos en el brazo, pecho, espalda y abdomen, pero él solo quedó inconsciente. Sí. Qué locura igual la cantidad de disparos que ponele... Que soportaron esta persona, sí. Le pegó en el Pecho, brazo, la pecho, espalda y abdomen y solo quedó inconsciente. Sí. Es un montón, no quedar inconsciente. Pero digo que con todos los disparos que recibió, que no se haya muerto igual. Y después vamos bien. a ver personas que literalmente recibieron heridas en la cabeza y que siguieron vivas. Yo no puedo creer. Es impresionante, la verdad. Por suerte, obviamente. Agradecemos que esto haya sido así. Pero bueno, después de esto, Harris se sacó el abrigo que tenía y apuntó con la carabina hacia la escalera oeste de la escuela. Ahí era donde estaban Daniel, perdonen la pronunciación, Rohrbaugh, entiendo que se dice así, muy complicado el apellido. y Sean Graves, ambos de 15 años. Muy chicos. Y también estaba Lance Kirkland, de 16. Estos 3 chicos fueron heridos de bala. Lance, arrastrándose, pedía ayuda. Él había sido herido, cayó al piso, se empezó a arrastrar y pedía por favor que alguien lo ayude. Imagínate estar en esa situación que de la nada en el colegio empiezan todos a los tiros. Ves al lado que cae uno, cae el otro y vos ahí en el medio te lastiman, caes todo lleno de sangre. Yo, en mi cabeza es tipo mucho quilombo. Mucha Sí, ¿Qué crisis. mierda haces? Porque a dónde va, o sea, no te puedes ir poner todo lastimado, todo baleado, no puedes ir muy lejos, tipo, No, solo no, esperás no. que morirte. Y además Esperando también es importante destacar que hay muchos de los chicos que tomaron medidas para hacerse pasar como muertos. Sí. Eso me llamó la atención, la Igual frialdad yo de creo que- pensamiento de... En el momento Bueno, yo estás creo tan que lo desesperado haces. que es tipo, listo, Ok. me hago el muerto, ya está. Yo creo que eso es lo mejor igual, tipo, no sé, te tiran un tiro cerca, los que tiraron piensan que te mataron, vos te quedás tipo, como que estás muertito. Y es como, viste, nada que ver, perdón, voy a comparar un bicho con una persona, pero cuando matas a las arañas que se quedan tipo, Sí. Sí. en realidad no están muertas. Bueno, hay muchos animales en la naturaleza que tienen ese mecanismo de defensa. Pero yo creo que en ese momento es algo pensarlo instintivo. es muy inteligente. Yo creo que jamás podría pensar No, en no. quedarme quieta. Tipo, muy bien los que pudieron hacerlo porque capaz salvaron su vida Es haciéndose que pasar sí, por lo muertos. hicieron. Y bueno, en el momento en el que Lance se estaba arrastrando, pidiendo ayuda, Klebold se acercó y le dijo, sí, claro que te voy a ayudar, y acto seguido le disparó directamente en la cara, dejándolo gravemente herido. No murió. No, yo no puedo creer, tipo, te meten un tiro literalmente En en la la cara. cara y vos quedás vivo. Es impresionante, la verdad. Es impresionante. Pero sí, quedó vivo. Yo no lo puedo creer. Es impresionante. Aparte, imagínate meterle un tiro a alguien en la cara. Ujú. No, sí, eso A mí no me lo choqué puedo. un montón. Continuaron contra otros 5 estudiantes, de los cuales 3 escaparon. Ay, cuántos nombres, perdón. Sí. Michael Johnson, de 15 años, y Mark Taylor, de 16, fueron heridos, pero sobrevivieron. Michael huyó y Mark fingió su muerte para que lo ignoraran. Dentro del colegio, algunos pensaban que todo esto era una broma, pero en la cafetería, Sí. Dave Sanders, profesor de informática y de negocios y entrenador del equipo de atletismo de la escuela, se dio cuenta instantáneamente que este era un ataque deliberado contra los estudiantes. Ay, qué terrible la foto. En la por Dios. cámara Ahí se puede podemos ver. También algo que no mencionamos antes, tenían esos subfusiles que son Tec 9, son un tipo de... Es como una especie de ametralladora de mano, es más pequeña, tienen generalmente calibres más bajos, obviamente que un fusil, pero que tienen una gran capacidad de descarga en ráfaga de disparos. Entonces por eso son muy comúnmente usados por gángsters o personas que se dedican a la delincuencia allá en Estados Unidos. Principalmente por la comodidad que horror. tiene de lo chiquito y lo rápido que es. Daniel y John, o sea, Sí, John. Se pronuncia John. Sí. Se arrastraron hasta la cafetería, pero Kevlod remató a Daniel y pisó a John, quien se encontraba paralizado de la cintura para abajo. Él ingresó a la cafetería con intención de revisar las bombas, ¿no? De saber por qué habían fallado, qué es lo que había salido mal. Y mientras tanto, Harris disparaba a algunos alumnos cercanos, o sea, a cualquier persona que se cruzase, Ujú. hiriendo a Anne-Marie Hochhalter y le generó una parálisis parcial. Ujú. Kevlot salió de la cafetería y subió las escaleras para unirse a Harris. Sí, básicamente mientras Harris estaba investigando lo de la bomba, Klebold estaba aprovechando para dispararle a los demás y cuando se reunieron ambos abrieron fuego contra los estudiantes que se encontraban en el campo de fútbol de ahí del colegio, en el predio.
pero no le pegaron a nadie. No Por tuvieron alguna éxito. razón odiaban a la gente que hacía A los atletas. atletismo. Sí, tenían un odio empedernido, Tipo, eso los también estaba en los detestaban. videos. Sí, por eso lo manifestaron. digo, porque vi que no lo dijimos y dije, ay, ya lo escuché. Sí. Odiaban a la gente que hacía atletismo. Sí, por algún motivo, aparentemente hablaban sobre el bullying que les hacían y demás, y ese era el motivo. Pero bueno, al no tener éxito, se dirigieron hacia la entrada oeste y bueno, fueron tirando bombas caseras en el camino, pero la mayoría no detonaron. Mientras tanto, Patty Nilsson, una de las profesora de arte, quien tenía 35 años, notó estos ruidos y estaba junto a Brian Anderson, de 17 años. En ese momento, Brian abre la puerta, salió junto a la profesora pidiendo que se calmen, que dejen de hacer ruido. Pensaba que era una simple broma, que estaban haciendo algo con petardos o algo por el estilo, y no terminó de decir la oración y recibió un disparo que le impactaría en el hombro, si no me equivoco, en el hombro derecho, y se terminó metiendo en la biblioteca para alertar al resto de los alumnos que estaban ahí junto a ella y llamar a la policía. Entonces, bueno, ella fue la que hizo el llamado inicial. Después vamos a ver todo ese proceso que, nada, es terrible, es digno de una película de terror. No, es terrible. Sí. A las 11:22, miren el poco tiempo. Sí, O sea, todo esto, empezaron recordemos que las 11 bombas las y cuarto. plantaron y cuarto. 11:15, 1:22. Miren todo lo que hicieron en 6 minutos. Sí, 6 minutos, sí. 4 me ponen por ahí. El sheriff Neil Gardner, creo que sí, Sí, Gardner. recibió un llamado de radio por disturbios en el estacionamiento de la escuela Columbine. 2 minutos más tarde confirmarían que se trataba de un atentado con armas. Sí. Me parece terrible que te llamen... Sí. Aparte, perdón, me da mucha risa que le digan sheriff. Siento que es muy película de dibujitos Sí. de Estados Unidos, Sí, tipo sí, que sí. le digan sheriff. Yo no lo puedo creer. En el momento en el que Gardner llegó, tuvo que cubrirse porque recibía disparos de Harris, quien se encontraba a 60 metros de la entrada oeste. Hay una foto que está el auto de Gardner y hay un montón de canas atrás y está el otro chabón tipo en la loma del orto, Sí, tipo tirando. demente. Sí, incluso en la foto se puede ver Que están todos así agachados. Hay 2 autos de policía, uno a la derecha y uno a la izquierda, y hay varios oficiales agachados y también hay civiles atrás de los autos. Se ve que fueron de los pocos que fueron escapando rápidamente, o que quizás estaban cerca del predio y no llegaron a entrar ni siquiera, y bueno, se refugiaron ahí atrás para que no les peguen los disparos. Ambos asesinos siguieron recorriendo los pasillos y disparando a quienes se cruzase por su camino, y en este momento ellos... Keblo hirió en el tobillo a Stephanie Munson, pero ella por suerte logró huir, y repitieron varias veces este proceso hasta que dieron con la entrada a la biblioteca, que es donde se encontraba un gran grupo de gente. Sí. De hecho, bueno, hay una parte del caso que se llama la masacre de la biblioteca porque es muy importante, pero ya vamos a entrar. La mayoría del en colegio esa estaba parte. ahí adentro, entonces Sí. era un desastre. Sí. Para este momento Sanders logró evacuar a todas las personas que estaban en la cafetería. Qué capo. Yo quería hacer un Dave. breve inciso para decir que héroe Sanders. Qué hombre. Que de verdad, en este caso, Sanders fue Porque él determinante podría- para salvar la vida a una gran cantidad de Sí, personas. él podría haber sido a la mierda cuando llevó a los chicos de la cafetería a la biblioteca, Sí, se podría tuvo haber como tomado el 3 palo y oportunidades se quedó para ahí haberse ido. cuidándolos. Y se quedó cuidando a los chicos, velando por su bienestar, llevándolos hacia afuera, ayudándolos a salir. Y bueno, él vamos a ver más adelante hasta qué punto llegaría. Pero bueno, hay 2 de esos chicos que él estaba evacuando que no fueron a la salida, sino que fueron hacia la biblioteca. Entonces, bueno, Sanders los siguió para guiarlos hacia afuera. Y fue en este momento que se topó con los tiradores in situ. Entonces nada, tomó al estudiante y se dio vuelta para correr y esconderse de ellos, pero no hizo tiempo y le impactaron 2 balas en el pecho. Solo a él, igual el alumno pudo escapar y se metió en el aula de ciencias que estaba ahí cerca y alertó obviamente al resto de los compañeros. En este momento los tiradores, así como le metieron los 2 disparos al profesor, se dieron media vuelta y se fueron. Que yo imagino que iban caminando y al que veían le metieron un tiro. Sí, obvio, era, no, o sea, obviamente. no se ensañaban en ese sentido. Más adelante sí lo harían, pero en este momento era, bueno, así al aire. Y bueno, como se fueron, uno de los profesores, colega de Sanders,
lo fue a asistir, lo ayudó a llegar hasta el aula de ciencias, en donde cerrarían la puerta, le darían primeros auxilios, había un alumno de ahí que sabía dar primeros auxilios, e inmediatamente después pegaron un cartel en la ventana que decía una persona desangrándose a muerte, one bleeding to death, decía. Como para que los canas cuando, o el sheriff, o como se dice allá, para que la policía cuando entre ahí y diga tipo, ok, vamos primero acá a ayudar al... Claro, lo pegaron también que se está desangrando. Tanto en la puerta del pasillo como en la ventana que daba hacia la calle, entonces la policía pudo divisar el cartel desde afuera y ver en dónde estaba la persona herida de gravedad. Sí, cosa que a mí me daría miedo en cuanto a que no sé si vuelve a pasar el asesino, que lo ve y me viene a rematar. O sea, es un poco jugado. Fue jugado. Yo cuando lo escuché me quedé como... Fue muy jugado. Sí. Es jugado. Es como, también, perdón, nada que ver, pero se dice que ahora en los protocolos que hay, dicen que si escuchás a alguien golpeando, pidiéndote ayuda para entrar, no tenés que dejarlo entrar porque Jamás. puede ser el asesino. Puede ser uno de los asesinos. Entonces son esas cosas que no sabes qué hacer, porque por ahí pones el cartel y salvas una vida, pero por ahí no. Por ahí abrís la puerta, salvas una vida, pero por ahí no. O sea, es muy loco. Es terrible. Eso. Es terrible. Qué horror. Y es un juego mental total eso. Pero sí. Ahí los tiradores se fueron a la biblioteca donde Patty Nielsen se encontraba hablando con la policía. Claro. Antes de entrar, los tiradores arrojaron 2 bombas a la cafetería, las cuales explotaron. Y después arrojaron otra bomba al pasillo de la biblioteca. Esta estalló y dañó varias taquillas, que son los casilleros, sí. A las 11:29 am, o sea, a mí me choquea el tiempo, el poco tiempo que pasa acá en el medio. no habían pasado ni 10 minutos que había arrancado el tiroteo. No, es terrible. Ya cuántas personas habían matado o dañado, herido. 11:30 para redondear, voy a 29. Harris y Klebold entraron a la biblioteca. Ay, me trabé. Entraron en la biblioteca donde un total de 52 estudiantes, 2 profesores y 2 bibliotecarios se habían ocultado. O sea, la cantidad de gente que había. Era un cúmulo enorme de gente. Es mucha gente y para ellos era. Literalmente un festín. 56 personas adentro de la biblioteca. Estaban todos escondidos ahí porque dijeron, bueno. Aparte ya no creo que haya lugar para esconderte, porque ponerle abajo de un banco, listo, hay uno. Sí, Otro más no entra, de 52 que entre los. O sea, no tenés lugar para esconderte. No hay lugar físico para esconder tantas personas ahí. Al entrar, Harris gritó levántense y el grito fue tan fuerte que se escuchó en la grabación de la llamada que tuvo Patty Nielsen con la policía. Que el personal y los estudiantes que se escondían en las aulas dijeron después que también escucharon ese mismo grito, todos los que estaban alrededor, ¿no? de la biblioteca. Y escucharon a ellos decir, todos los atletas de pie, vamos a matar a los que tengan gorras blancas, que el uso de la gorra blanca indicaba que eras un atleta, ¿no? de Columbine. Y al ver que nadie se levantó, porque obviamente quién se va a levantar para voluntariamente. Yo soy atleta. Sí, no. Claro. Harris dijo, bien, voy a empezar a disparar de todos modos, y él entonces disparó con su escopeta 2 veces a un escritorio sin saber que un estudiante llamado Evan Todd se escondía debajo de él. Las balas no le llegaron, pero sí fue herido por las astillas de madera. Claro, convengamos que una escopeta, Claro. para la gente que no conoce mucho de armas, una escopeta tira perdigones, básicamente. Tira muchos pedacitos pequeños de una bala, digamos. Un cartucho de escopeta tiene varios perdigones dentro. Entonces, no tiene tanto poder de penetración, pero sí tiene mucho poder de alcanzar varios objetivos o hacer un daño importante a un solo objetivo. Entonces, como no tiene tanto poder de penetración, los perdigones se clavaron en el banco y las propias astillas de la madera lo lastimaron. Fue lo que lo lastimaron, pero por suerte no fue... Por suerte no fue nada mortal. Nada mortal ni herido de muerte. Exactamente. En el medio de todo el caos, porque obviamente se escucha un disparo, la gente grita, se pone como loca, Klebold gritó, levántense todos ahora mismo, son todos míos. Qué demencia, ¿qué es? Acto seguido disparó y mató a una joven que se llamaba Velázquez de apellido, impactándole en la cabeza y en la espalda, al grito de muéranse hijos de puta. En este momento los tiradores habían dejado los bolsos en donde tenían toda la munición en una de las mesas de la biblioteca y iban acercándose periódicamente para recargar. O sea, mirá lo macabro que es, ¿no?
que acaban capaz de matar a, no sé, 3 personas y frenaban, iban, cargaban tranquilos con toda Aparte la tranquilidad del gente mundo. toda El miedo loca que gritando, te me tenés imagino. Horrible, Ajá. horrible. Entonces, bueno, hacían estas pausas para cargar las armas, caminaron hacia la ventana en donde notaron todo el operativo policial. Entonces, en ese momento, obviamente por el estado en el que estaban, Harris dijo, vamos a matar a algunos policías. Entonces abrieron fuego contra la policía también respondió con disparos, pero ninguno de estos disparos tendría objetivo, simplemente pegarían en zonas circundantes y no lastimarían a nadie. Entonces nada, nadie salió herido en este intercambio. Qué horror. Después de esto, Klebold disparó su escopeta hacia una mesa cercana, hiriendo a Patrick Ireland, creo que se dice, Ireland, a Daniel Stapleton, Stapleton. gracias el traductor, y Mackay Hall. Hall, sí. Hall. Ok, perdón los nombres, es muy difícil. Y se quitó su gabardina. Harris tomó su escopeta y disparó en un escritorio sin mirar, impactando a Steven Curnow, de 14 años, asesinándolo instantáneamente con una herida en el cuello. 14 años. Todo igual era toda gente muy chica. Acto seguido, después de dispararle a Steven, disparó a la mesa al lado, hiriendo a Casey, ¡ay Dios! Ruckseger. Está complicado. Ruckseger, bueno, perdón, los Ruckseger, nombres. supongo se pronunciará. Es así, no sé. De 17 años, con un tiro que atravesó su hombro derecho y mano. Le atravesó el hombro y la mano. Terrible. Debe ser un dolor Sí, muy no. feo. Rozó su cuello cortando una arteria importante y cuando empezó a jadear de dolor, Harris le dijo, deja de quejarte, es solo una herida superficial. No, sí, es. O sea, es le terrible. voló el hombro, le Literalmente- voló la mano y Le como- rompió una arteria, le rompió en una el arteria y cuello. le dice, es una herida superficial. O sea, ahí hablamos de que empatía cero, claramente. No, la cabeza no le funcionaba para nada. Es una locura que O sea, le digas eso a alguien que se está muriendo desangrado porque le volaste. Completamente hombro. descartado una especie de locura del momento ni nada, porque acá No, había no. frialdad en las palabras y entendían perfectamente lo que estaban haciendo. Había una meditación de lo que se estaba Es un haciendo. horror. Bueno, después el mismo Harry se acercó a la mesa. ¿Estás bien, amiga? Está bien. A la mesa frente a la fila inferior de computadoras, y esto me parece tipo muy macabro. Él golpeó la mesa y hizo como un chiste de peekaboo, que es como el juego de escondite en Sí, lo la- que se la dice mancha, cuando, digamos. claro, con lo que se dice cuando encontrás a alguien escondido en los juegos de Pica. niños. Y le dijo, peekaboo, te encontré. Es tipo el a- cuco de acá cuando haces un bebé o en el pica. Ay, sí, no, es horrible. A Cassie Bernal, de 17 años, antes de dispararle en la cabeza y matándola al instante. Con este disparo, el retroceso del arma hizo que se golpee la nariz y se la quebró también. Claro, El es mismo. que Está con una obviamente- mano disparando Claro, y la entonces fuerza del, Claro. del le retroceso le rompió la nariz y lo dejó Claro, desorientado. recordemos que las escopetas tienen un gran retroceso porque la explosión es grosa, por eso se usan siempre a 2 manos, a no ser que sean escopetas recortadas. Y bueno, en este caso él no midió, Amigo, ¿cómo usó fue? la escopeta así y Él pluma, estaba ahí. le pegó en la nariz. Esto también lo dejó medio desorientado. Inconsciente, claro. No, inconsciente no, pero Desorientado, estaba como perdido, lo noqueó un poquito. Ujú. Y bueno, justo después de esto, se dio vuelta hacia la mesa de al lado, encontró a Bri Pasquale, entiendo que se pronuncia así, perdón que si no es así, Perdón con los nombres, son muy difíciles. sí, son complicados. Y bueno, a ella le preguntó si quería morir, a lo que ella suplicó por su vida. Mientras todo esto pasaba, Klebold atacó a Patrick Ireland, que ya lo habíamos mencionado antes, le disparó 2 veces en la cabeza y una vez en el pie, y lo loco es que Ireland no murió. 2 veces le En la disparó en la cabeza. cabeza, una vez en el pie y no murió, siguió vivo. La verdad que a mí me llamó mucho la Me atención. llama la cuando me enteré atención, de eso. es increíble que no te, o sea, qué bueno por la persona, pero qué locura que te disparen en la cabeza y no te mueras. 2 veces. O sea, no es que le pegaron un disparo y bueno, puede que, no sé, haya ido justo a la Ah, trayectoria bueno, para que atrás. lo rozó. ¿no? Para que de 2 disparos no te maten en la cabeza. No es tu hora, no era tu hora. No, claramente para mí tenían toda esta gente un ángel de la guarda. Todos los que sobrevivieron de No, esta no puede manera ser, no puede ser. era impresionante. Impresionante. Luego encontraron a varios estudiantes que eran atletas populares, uno de los cuales era de tez morena, hecho por el cual tanto Klebold como Harris se burlaron de él. Harris se arrodilló y disparó contra no sé cómo se dice. Acá es Isaías. Schultz, asesinándolo con un disparo en el pecho. Mm. Klebold también se arrodilló y abrió fuego contra
Matthew Ketcher. matándolo de la misma forma que a Jules. El tercer estudiante de ese grupo, Craig Scott, fingió su muerte para que lo ignoraran. Claro. Por lo que habíamos visto en el video, estaban los tres juntos, los otros dos cayeron y como que se tiró encima de sus compañeros, amigos fallecidos para hacer como que disimulando con la propia sangre de sus amigos. Que ya es la tercera persona que vemos que hace este tipo de acting, digamos, esa táctica para salvarse. Es el hermano de la primera víctima, Rachel Scott, que mencionamos al principio del caso, para que tengan contexto. Después Harris lanzó una bomba de dióxido de carbono a la mesa donde estaba Hal, Stapleton e Ireland. La bomba impactó en el muslo de Stapleton y Hal rápidamente la lanzó fuera de la mesa, ¿no? Kevlot disparó contra una vitrina ubicada junto a la puerta y luego disparó a la mesa más cercana, golpeando e hiriendo a Mark Quinten. Estamos muy mal. Perdón. Pedimos mil disculpas. En su cabeza y hombro. Luego disparó hacia la mesa en su izquierda e hirió a Lisa Kreutz, de 18 años, y a Balin Schnurr. Continuó disparando con su Tec 9 y mató a Lauren Townsend, de 18 años. Sí, son todos nombres muy complicados. Sí. Acá es donde entra en acción la que yo había mencionado, la ametralladora Tec 9, una pistola de ráfaga. Pero bueno, Harris, mientras todo esto pasaba, hirió a dos chicos de 16 años, que eran Nicole Nowlen y John Tomlin, quien intentó escapar en el medio del ataque contra él, pero fue asesinado finalmente por Klebold. Y bueno, más tarde Harris mataría a Kelly Fleming de un disparo en la espalda. O sea, acá estamos viendo que fue uno atrás del otro. Fue ir a caminar y ir tirando. Frenaron de nuevo a recargar sus armas en esa mesa que tenían. Y en ese momento Harris le pidió a uno de los chicos que estaban ahí presentes que se identificara, que se levantara y que dijera quién era. Y resultó ser John Savage, entiendo que se pronuncia así su apellido, quien resultó ser un conocido de Klebold. Entonces nada, hubo un intercambio ahí breve de por favor déjenme vivir, y como que Harris se hizo medio como el que dudaba si lo iba a dejar vivir o no, y después le dijo andate, hace tu vida. Entonces nada, lo dejaron huir. En ese momento Harris mató a Daniel Mauser de un disparo en la cara antes de dirigirse junto a Klebold hacia el sur, disparando bajo otra mesa e hiriendo críticamente a Jennifer Doyle, Austin Eubanks y Corey DePuter, todos de 17 años. Nada, es terrible, o sea, acá estamos viendo que cada vez son más las víctimas y cada vez es más a sangre fría los tiros que van dando. Este último DePuter fue el último en morir en la masacre a las 11:35 de la mañana. 20 minutos hicieron todo eso. 20 minutos. Empezó el cuarto, son y 35. 20 minutos en los que murieron como muchas vidas, 16 personas, entiendo, más o menos. 12 creo que eran. Nada, una locura. No hubo más lesiones después de las 11:35. Habían matado a 10 personas en la biblioteca y herido a 12 de los 56 rehenes. De los 56 rehenes de la biblioteca, 34 permanecieron ilesos. Los investigadores descubrirían más tarde que los tiradores tenían suficiente munición para haberlos asesinados a todos. O sea, podrían haber matado a todos los que estaban ahí, pero no, por suerte no lo hicieron. Sí. Para este punto, Klebold, ya me olvido cómo se dice el nombre de él, y Harris no sentían emoción al disparar a sus víctimas, por lo que Klebold sugirió acuchillar a la gente, ya que esto sería más divertido. Finalmente no lo llevaron a cabo. Qué locura. Sí. Se aburrieron de matar gente tipo con disparos y con armas y dijeron, bueno, vamos a acuchillarlos. Sí, no, que siento que es mucho peor. terrible. O sea, ambas cosas son terribles. Pero siento que es mucho peor ir a acuchillar a alguien que tirarle un tiro tipo de lejos. Debe ser... Es que aparte vos pensás que con un cuchillo está la posibilidad de un intercambio con la persona, de que la víctima sufra más. ¿Entendés? Con un disparo es mucho más probable que acertás, muere, no sufre. Acá ellos se aburrieron y querían ver sufrir a la gente. Entonces querían aprovechar esos dos cuchillos que tenían cada uno para empezar a acuchillar a la gente, pero bueno. Por suerte no los usaron. Los dos salieron de la biblioteca a las 11:36, poniendo fin a la situación de rehenes allí. Quedaron
Ya estaba. Ya está, zafaron. Con cautela y temiendo el regreso de los tiradores, 34 sobrevivientes no lesionados y 10 heridos comenzaron a evacuar la biblioteca a través de la puerta norte que condujo a la calle adyacente a la entrada oeste. Claro. No, sí, que es una locura pensar el miedo que tenés que tener de tipo, ¿qué hago? ¿Me ¿Salgo? muevo o no me muevo? Sí, no, ¿van a volver o no? Porque sabían Qué que... desesperación, ¿no? Sí, no. No me quiero imaginar por lo que pasó toda esa gente y el trauma que le Aparte, ha imagínate quedado. los gritos, Pobres chicos. el quilombo. Había chicos de 14 años que son más nenes que adolescentes. Sí, Es y todo murieron. terrible. Sí. Muriendo ahí a plena luz del día. Un día a la mañana, mediodía. Literal. Pero bueno, después de dejar la biblioteca, ambos asesinos se dirigieron por los pasillos de la escuela, dando disparos aleatorios, pero sin encontrar blancos humanos. Por suerte ya esa etapa había pasado. Disparaban por disparar. Por disparar ya. Es que sí, iban ya tirando, era como, bueno, ya está, gastamos la bala que nos quedan y Sí. listo. Y aproximadamente a las 11:44 el dúo fue captado nuevamente por las cámaras cuando se dirigían a la cafetería. Sí, de hecho el video es terrible. Una de las fotos que pasamos hace un rato en la que se veía de espaldas a ellos, se llega a ver, es exactamente ese momento en el que las cámaras los captan. Sí. Ellos, después de salir de la cafetería, se dirigieron hacia el pasillo sur y Esa norte para recorrerlos, ¿no? A las 12:02 p.m., o sea, 45 minutos después de que empezó el tiroteo, ingresaron nuevamente a la biblioteca, que se encontraba vacía de estudiantes, o sea que también ahí tenés que ver cuál era la intención, volver para matarlos a todos, o sea, es terrible. Excepto por Patrick Ireland y Lisa Kreutz, que se encontraban heridos e inconscientes. Una vez dentro, dispararon nuevamente por las ventanas hacia la policía que estaba alrededor de la escuela. Todo esto del colegio estaba completamente rodeado por autos de policía y por gente que estaba de afuera y las mismas personas que salían del establecimiento. No, es terrible. Y bueno, aproximadamente a las 12:08 por fin se da un final a todo esto, que es cuando ambos se suicidan. Harry se disparó en el paladar y Clebot se disparó en la sien. Es terrible. En este momento fue cuando ambos asesinos, ambos tiradores decidieron quitarse la vida, que entendemos que era parte del plan desde un principio. Yo creo que sí, por los videos que hacían despidiéndose de los padres y pidiendo perdón. Sí. Que ya sabían que explotaban el colegio y se mataban. Y aparte conociendo el cuadro depresivo que ya sabemos que Harris tenía, esto ya... Y que Clebol también dijo, tipo, no me gusta vivir. No me gusta vivir, entonces nada, había ya esperaba. una idea craneada con respecto a su propia muerte. Pero bueno, debido a que la policía pensaba que los tiradores todavía seguían con vida y que no estaban interactuando simplemente para no gastar más balas, esta situación se mantuvo por 3 horas más. O sea, la policía tardó 3 horas en entrar e ingresar al colegio para rescatar a las personas que quedaran con vida. Que me parece muy triste, porque podrían haber salvado muchas vidas que no pudieron porque entraron 3 horas después de... Claro, igual es completamente entendible. Obvio, en no el estoy jugando a la contexto. policía, no, o sea, si capaz si entras te matan en la mitad de los oficiales. Total. Pero también qué paja, porque no pudieron salvar. Hicieron lo que pudieron igual, no Sí, estoy juzgando a nadie. No, y además en este momento fue cuando tristemente Dave Sanders, el profesor que dio su vida Me puse re mal. por salvar a sus alumnos, murió debido a la gran hemorragia que tenía por las heridas que le habían causado las balas. Entonces nada, lo intentaron llevar para que tuviera atención médica, pero no llegaron a atenderlo a tiempo, así que bueno, un héroe se fue de esta historia. Me dio sin mucha vida. pena cuando me enteré que se había muerto. O sea, por todos, ¿no? Sí. Pero él que podía haber escapado un montón de veces y se quedó ayudando. Sí, fue impresionante. Y fue el único profesor, de hecho, de todo el colegio que murió en este tiroteo. El resto fueron todos estudiantes. La verdad que eso fue también terrible. Perdón. El 21 de abril, agentes del Escuadrón de Desactivación de Explosivos recorrieron la escuela. A las 10 de la mañana, el Escuadrón de Desactivación declaró el edificio seguro para los oficiales. 11:30 de la mañana, o sea, esto fue al otro día, 11:30 de la mañana, un portavoz del sheriff declaró que la investigación estaba en marcha. 13 de los cadáveres todavía estaban dentro de la escuela cuando los investigadores fotografiaron el edificio. O sea, todos los cadáveres estaban dentro todavía, pues si murieron 12 alumnos, un profesor. A lo largo de la tarde y temprano en la noche, los cuerpos fueron retirados gradualmente de la escuela y llevados a la oficina del forense del condado de Jefferson para ser identificados, porque necesitaban saber de quién era cada cuerpo. Claro. A las 5 p.m. los nombres de muchos de los muertos se hicieron públicos. Un comunicado oficial fue dado a conocer diciendo que hubo 15 muertes confirmadas y 27 lesiones relacionadas con la masacre. Claro.
El 30 de abril, oficiales de alto rango del condado de Jefferson y la oficina del sheriff del condado se reunieron para decidir si debían revelar que Michael Guerra, Michael Guerra, que es detective de la oficina del sheriff, había redactado una declaración jurada para una orden de registro de la residencia de Harris más de un año antes. Claro, recordemos la denuncia que realiza la madre de Brown, de Brooks Brown, fue atendida por Michael Guerra, que fue quien justamente inició la investigación y había hecho este pedido que se menciona. Que se da, y él hizo la orden para registrar la página web de Harris y sus actividades. Pero finalmente decidieron no divulgar la información en una conferencia de prensa celebrada el 30 de abril. Claro, en este momento es cuando obviamente queda la incógnita de por qué no divulgaron esta información, que era vital, ¿no? O sea, hablaba de que había un policía que estaba cometiendo una falta. Que hablando de esto, hoy se cumplen, ¿cuántos eran? ¿28 años? Porque fue un 30 de abril. Fue, no, De sí. 1999. Sí, 99. Sí, estamos hablando del 99, es cierto, sí, se cumplen 26 años. Porque hoy es 30 de abril. Me costó, perdón. Pero bueno, nada, básicamente en este punto ya en las páginas que encontramos no había mucha información, pero rebuscando bien, encontramos que después de esta masacre se reveló que bueno, el investigador Michael Guerra había realizado esta investigación hacia Harris, que nada, básicamente había escrito todo un proyecto de declaración jurada, perdón, esto lo tengo que leer porque es muy importante. Básicamente había había hecho esta declaración jurada para obtener una orden de registro. Entonces con esa orden podían buscar pruebas en la casa de Harris. O sea, imagínense que esto hubiese llegado a buen puerto y esto no hubiera pasado. Hubiesen descubierto todas las armas, las bombas. Habrían 12, 13 personas que estarían con vida el día de hoy. Y más de 400 sin problemas, tipo traumas. Exactamente. Entonces nada, bueno, no llegó a buen puerto, esta declaración fue completamente ignorada. Entonces nada, fue ocultado toda esta situación por la oficina del sheriff del condado de Jefferson, que ya lo mencionamos bastante, y los documentos originales mágicamente desaparecieron de la escena. O sea, no había ningún registro de esta investigación que efectivamente se había realizado, que Michael Guerra había realizado, pero más tarde se encontraron fotocopias de esta investigación en septiembre del 2001 y nada, obviamente esto levantó la perdiz con respecto a ¿por qué nadie avisó antes? ¿Por qué esta orden de allanamiento no se llevó a cabo? Y bueno, básicamente se inició una serie de investigaciones del gran jurado sobre las actividades de encubrimiento de los funcionarios del condado de Jefferson. Esto significa que, bueno, básicamente empezaron a investigar a las personas involucradas. La investigación terminó revelando que altos funcionarios del condado se habían reunido para discutir la divulgación de la declaración jurada al público y decidieron no revelarla. La investigación final del gran jurado fue revelada en septiembre del año 2004, pero no se mencionaron consecuencias legales específicas para ninguna de las personas implicadas en ocultar esta investigación, lo cual es completamente terrible. Que encima decían que no podrían haber hecho esto solos, que alguien más tenía que estar metido en el tema armas, tenían demasiadas balas, tenían demasiadas bombas armadas con cosas que no es tipo vas a supermercado. Sí, como había avanzado aparte, tanto todo. Uno ve capaz, no sé, en las noticias o ve en las películas que, bueno, se armó un tiroteo, pero no sé si la gente es consciente de lo caras que son las municiones, o sea, de la cantidad de plata que vos tenés que invertir para tener la munición que tenían estos pibes. La cantidad de bombas que tenían. O sea, es terrible. Realmente había una premeditación muy organizada. Probablemente habrían otras personas involucradas que fueron los que les consiguieron las municiones, porque si bien ellos por sus propios medios pudieron conseguir las armas, medio así legítimamente, no... Y decí que no explotaron la cantidad de bombas que tenían que explotar. Que explotado porque hubiera muerto muchísima más gente. Serían más de 500 personas, que igual es terrible que sean 13 ya, obviamente. Pero serían muchísimas más las víctimas de las que estaríamos hablando. Es terrible. Por suerte no explotaron. Sí. Y solo fueron muy pocas las que llegaron a detonar. Sí, así que bueno, de esta manera es como finaliza el caso del día de hoy. Nada, queremos escuchar sus opiniones. No sé si hay alguien ahí en el chat
tirando comentarios a ver qué opinan con respecto al tema. Primero que nada, ¿cómo están? Porque yo no saludé hoy. No, dijeron que de hecho hay un personaje en la serie American Horror Story que actúa igual que uno de estos, o sea, como si fuese este caso. Sí, Tate. Eso no lo sabía. Ah, mira, no sabía que había un personaje de American Horror Story que... Lo interpreta el mismo actor que hace de Jeffrey Dahmer en la serie de Wow. Está destinado para eso. Está Sí, destinado a literal, actuar ¿no? en series policiales. Lo deben siempre. ver de psicópata. Sí. Puede ser. Una nenita. Qué loco, ¿no? Y bueno, obviamente un caso terrible que dio mucha polémica, dio mucho que hablar. Imagínense que llegaron nuestros viejos a enterarse con respecto a esto. Pero bueno, nada, queremos también ver la opinión de la gente de YouTube, así que nada, ahí siempre es bienvenido en los comentarios su opinión. Si quieren que hagamos algún caso en particular, es más que bienvenido. Sepan que vamos a hacerlo con todo el gusto, vamos a investigarlo como siempre para traerles toda la información a la mesa. Así que bueno, nada, eso, esperamos que les haya gustado el caso del día de hoy. Los esperamos este viernes de 16 a 18 horas en Voces en Foco, en este mismo canal, por Kiki YouTube. Y el sábado, como siempre... Hay ecos. ¡Hay ecos! ¡Vamos, carajo! Así que nada, los esperamos de 12 a 13 como de costumbre este sábado. Así que nada, nos vemos, gente, los queremos un montón y muchas gracias por todo el apoyo. Chao.